Muy bienvenidos a esta nueva edición de Paraguay Productivo. Hoy vamos al Fortín Boquerón porque ahí se están realizando, con apoyo de profesionales de la Universidad Alcalá de Henares de España, estudios de historia, de antropología cultural y arqueología de conflictos. Así que esto cuenta con el acompañamiento del Departamento de Arqueología de la Secretaría Nacional de Cultura a través de la profesional Ruth Allison y también el acompañamiento de la Gobernación de Boquerón. El objetivo del proyecto es el conocimiento de los modos de vida, combate y relación con el entorno y el paisaje que tuvieron los soldados que habitaron el fortín durante la Guerra del Chaco. No se pierdan esta edición de Paraguay Productivo, ya estamos con ustedes desde el Fortín Boquerón. Es presentado por Chacomer Automotores, Puerto Seguro, Agua de la Costa, Constructora LT, Desarrollando el País, Yerba Mate Selecta, Vida Sana Trébol, Constructora TIC, Inverfin, Carnes Don Pepe, Rutas del Este, con los auspicios de Bancov, Crece desde la raíz, Lácteos Los Colonos, Petromax, Unamos Caminos, Record Electric, Lactolanda, Shopping China, Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Mi nombre es Jorge Gutiérrez Pociña, arqueólogo profesional investigador, y estamos aquí como parte de un proyecto de investigación arqueológica sobre la Guerra del Chaco, específicamente en el Fortín Boquerón. Muy bien, y yo soy Andrés San José, soy empresario y arqueólogo a tiempo parcial. Venimos de la Universidad de Alcalá de Henares y estamos desarrollando un proyecto en el Fortín Boquerón donde queremos saber más del medio de vida y de cómo era el día a día de los soldados que se encontraban acá, y también entender más sobre la batalla de Boquerón. Bueno, por el momento hemos podido localizar un área de vivienda donde los soldados habitaban y dormían y vivían básicamente durante el tiempo de la guerra, y pudimos localizar también material bélico en los alrededores del fortín asociados a los diferentes momentos y las diferentes batallas. También hemos sido capaces de encontrar muy cercano al área de ocupación donde vivían, donde dormían, un área donde hacían fuego, muy probablemente cocinarían, y probablemente muy cerca también un potencial basurero donde esperamos encontrar algo. Hemos encontrado también cosas muy interesantes como los restos de un mortero paraguayo que cayó sobre los bolivianos y que muy probablemente tuvo un efecto bastante grande donde las tropas. Y hemos encontrado prácticamente en cualquier lugar que estamos viendo del recinto, estamos viendo que hay mucho material bélico, con lo cual podemos confirmar lo que fue la batalla de Boquerón, que fue una batalla muy dura, y donde prácticamente el ejército paraguayo cercó al boliviano y los tuvieron combatiendo hasta terminar todas sus municiones. Y de esta forma hemos podido corroborar el principio de la ocupación desde 1932 hasta casi el final de la guerra, básicamente, y ocupaciones posteriores militares hasta la década de los 40. E incluso algo que tampoco se conocía era la primera ocupación paraguaya. Muy probablemente hemos sido capaces de ver algún vestigio, que el fortín es de fundación paraguaya, como todos saben, que luego toman el fortín los bolivianos. Hemos podido encontrar de la primera ocupación paraguaya, que eran muy poquitos soldados. Creemos que hemos sido capaces de identificar alguno pequeño resto de dónde estaban viviendo. Bueno, pues yo conozco, para mí, el Fortín Boquerón. Yo llevo, por suerte, viniendo a Paraguay los últimos 20 años. El Fortín Boquerón, al final, como todos sabemos, es uno de los momentos más importantes de la historia del Paraguay independiente. Para mí es uno de los momentos que conforman el ser paraguayo, y creo que por eso es muy importante el que hagamos una excavación, una investigación en este lugar. Sabemos que se funda a finales de los años 20, cuando Bolivia y Paraguay se encuentran disputando el Chaco, y luego tiene un papel crucial
durante la guerra. Al final es el momento donde donde tenemos la primera gran batalla, probablemente la batalla más importante del conflicto, y donde hay un mayor número de bajas, una de las batallas que hay un mayor número de bajas, y donde además comienza la primera ofensiva paraguaya, donde comienza la conquista paraguaya de El Chaco, que se conforma como al final una unidad indivisible de lo que es la nación paraguaya. Por eso yo creo que es tan importante, muy importante, por eso, por lo que significa en la conformación de la nación paraguaya, y también porque al mismo tiempo pues sabemos que fue ocupada, como sabíamos, primero por Paraguay, luego por los bolivianos, y luego ya una vez que se toma a finales de septiembre de 1932, al final es del lugar de donde parte la ofensiva paraguaya, y a partir de ahí se encuentra muy cerca del frente, y es uno de los lugares principales, uno de los fortines principales dentro de la organización del territorio chaqueño por el ejército y a posteriori. Por eso creemos que es realmente importante el trabajo arqueológico que estamos haciendo acá. Bueno, vamos a ponernos serios un ratito porque con la vida no se juega. A todos los amigos que usan moto, incluso a los motocarros, usen a casco, chaleco reflectivo y respeten las señales de tránsito. Recuerden que la moto no tiene paragolpe y en el momento menos pensado puede pasar lo peor. Aníquere Yavinderapé e Indebe, Rutas del Este. Pues el futuro de esta investigación es el marco teórico de una investigación académica, la publicación de los resultados a modo de pequeños artículos informativos para divulgar un poco la historia y el patrimonio de acá del Chaco y del Fortín Boquerón, y intentar poner en valor el lugar más aún, darle un nuevo objetivo y un nuevo punto de vista a lo que fue la batalla, tanto acá en el museo con la incorporación de nuevas piezas localizadas mediante las excavaciones e intervenciones arqueológicas, y tratar de devolverle un poco el aspecto original a este lugar en un futuro, si se puede. Y yo creo que, una cosita más, creo que desde el punto de vista divulgativo creo que es muy interesante, sobre todo para los visitantes paraguayos que puedan venir al Fortín, entender mejor cómo fueron las condiciones de vida y lo complicado que era en aquellos momentos vivir en el Chaco y mantenerse aquí. Al final sabemos que prácticamente todas las familias del Paraguay tienen algún pariente, algún abuelo o bisabuelo que estuvo combatiendo en el Chaco. Creemos que al final es un poco también poder hacer un pequeño homenaje a todos aquellos combatientes en el Chaco y que se conozca mejor su historia, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, ya que, por ejemplo, el conflicto de la Guerra del Chaco no es tan conocido, por ejemplo, en España o en Europa, y creemos que puede venir muy bien a la hora de dar una visión, una perspectiva más internacional al conflicto. Bueno, la mayor experiencia que tenemos obviamente es en campos de batalla de la Guerra Civil Española, producida entre 1936 y 1939, muy posterior, automáticamente posterior al conflicto aquí ocurrido. Entonces encontramos muchas situaciones que nos resultan familiares. Esa vida de los soldados entre trincheras, la munición muchas veces o el armamento bélico que encontramos es muy similar. Entonces, bueno, es un poco corroborar también que muchas tácticas militares se pueden extrapolar de acá de Latinoamérica al continente europeo y ver cómo existe esa progresión tanto militarmente como socialmente, que es lo que a nosotros más nos interesa, dentro de la vida de los soldados en las trincheras. Creo que una de las cosas más interesantes que hemos encontrado, a mí se me sobrecogía el alma cuando pensaba en ello, fue el primer día que estuvimos excavando. Estábamos excavando en un camino que protegía
una picada que llevaba a otro fortín boliviano. Lo que sabemos es que el ejército paraguayo cortó ese camino, cortó todos los caminos y dejó completamente aislado el fortín Boquerón. Y lo que encontramos allá fueron muchísimos cartuchos de munición boliviana que nos indicaban que había una o varias personas vigilando desde ese punto y que hubo un ataque paraguayo y que tuvieron que repelerlo o combatirlos desde ese punto. Y te das cuenta de, estaba a 200 metros de donde nos encontramos y te das cuenta de lo crudo y de lo duro que debió de ser aquel momento, de sentirse, como se podían sentir los soldados bolivianos, completamente cercados, rodeados, y de los combates tan duros que se estuvieron dando, porque lo que nos indicaba era que estaban simplemente protegiendo ya directamente el acceso al fortín. Yo creo que las semanas que pasaron los bolivianos aquí tuvieron que ser desesperantes por la cantidad de munición que estamos encontrando, y encontramos también incluso munición paraguaya muy dentro ya del fortín, con lo cual sabemos que el ejército paraguayo estuvieron haciendo incursiones prácticamente hasta prácticamente la plaza del fortín, y que tal vez fueron repelidos, tal vez no, pero hubo combates muy sangrientos en ello. Por las producciones de cada bala. Cada bala, cada material bélico depende del estado de conservación, obviamente. Hay algunas que están en tan mal estado de conservación que es imposible determinar a quién pertenece, pero al ser piezas producidas en serie tienen marcas que indican de qué país viene, si son producciones autóctonas de acá, si son producciones importadas de otros lugares. Entonces, por fuentes históricas conocemos qué tipo de munición utilizaba cada bando, y podemos contrastarla con la munición que encontramos aquí en contexto arqueológico. Por ejemplo, para mí una de las cosas más interesantes que hemos encontrado, más allá de la munición importada, es munición que se ha fabricado en el arsenal de Asunción. Sabemos, está en Sajonia, y yo creo que es una de las razones por las cuales Paraguay termina triunfando en el conflicto, porque es capaz de generar una parte de las municiones. La munición de mortero, que creó muchísimo miedo entre el ejército boliviano, era el proyectil de mortero, y el proyectil de mortero estaba relleno de bolas de plomo. Y hemos encontrado varias bolas de plomo en un área determinada, y luego asociadas, no sabemos si será exactamente de ese mismo incidente o de otro, pero asociadas a algún pequeño resto de hueso humano. Creemos que eso fue probablemente un solo ataque. Creemos que ese tipo de cosas nos ayudan a saber pues qué es boliviano o qué es paraguayo, pero creo que la producción local paraguaya fue muy importante en la victoria del Paraguay a largo plazo. Bueno, al final son historias que comparten muchos otros conflictos bélicos, muchas batallas, entonces sería muy interesante poder llegar a excavar arqueológicamente, ver si realmente existen cuerpos enterrados allá y ver si alguno de ellos tiene algún tipo de identificación que permita corroborar la historia. Es cierto que es una historia que se encuentra en muchas otras batallas de diferentes momentos históricos, tanto en América como en Europa, entonces bueno, es un poco... Tal vez sea leyenda negra, tal vez sea un hecho real, pero hasta que no exista una contrastación arqueológica es muy difícil de determinar. De hecho, las fuentes históricas que conocemos respecto al enterramiento son algo posteriores al conflicto, no son del momento. En cualquiera de los casos, yo creo que lo que representa es al final el sufrimiento de dos naciones, de dos pueblos, y creo que eso es lo más importante, independientemente de si hay dos personas ahí que sufrieron todo lo que sufrieron y combatieron, el uno eran amigos y terminaron por combatir el uno contra el otro. Creo que lo que muestra es el sufrimiento de dos pueblos hermanados en un conflicto y que hizo mella en ambas naciones. Creo que al final, como poco, es una historia que te lleva a pensar el cómo ha ido evolucionando ambos países en el futuro en un modo positivo, y cómo han cambiado las relaciones entre ambos países en un modo muy diferente. Y finalmente es una alegoría de lo que significa la guerra, de las desgracias que traen y la necesidad de recordar este tipo de sitios, ponerlos en valor para intentar no caer en los mismos errores y repetir actos atroces que siguen ocurriendo a día de hoy.
Gracias por acompañarnos desde el Fortín Boquerón. Hoy les trajimos en exclusiva estas imágenes y también las opiniones de los profesionales que están haciendo estudios de historia, antropología cultural y arqueología de conflictos en el Fortín Boquerón. Hasta la próxima edición de Paraguay Productivo. Paraguay Productivo fue presentado por Chacomera Automotores, Puerto Seguro, Agua de la Costa, Constructora LT, Desarrollando el País, Yerba Mate Selecta, Vida Sana Trébol, Constructora TIC, Inverfin, Carnes Don Pepe, Rutas del Este, con los auspicios de Bancov, Crece desde la raíz, Lácteos Los Colonos, Petromax, Unamos Caminos, Record Electric, Lactolanda, Shopping China, Arcoiris, 25 años con sabor y confianza.